Vamos con el comandante general de la policía que ha venido esta semana. Le agradezco, comandante. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas, ¿cómo le va? Tome asiento, por favor. Gracias. Óscar Arreola está con nosotros y hay varias cosas que comentar. Para seguir la secuencia, ¿alguna información sobre estos asesinatos a periodistas? Porque en realidad ha sido un mal año para los periodistas en ese sentido, en relación a toda la violencia, pero en particular a los periodistas. Las sentidas condolencias a los familiares, por supuesto que sí, a todos los medios, los periodistas de los distintos medios de comunicación, porque esta es una afrenta a la libertad de expresión. Y es por eso que, aun cuando todos los casos deberían verse por igual, siempre cuando hay un atentado o algo contra los periodistas, inmediatamente la policía actúa. No es de una manera especial, pero sí le pone un énfasis, porque nosotros valoramos mucho ello. ¿Se ha avanzado en ese sentido? De Celis es el que está un poco para completar las cosas, pero del de Ica, han caído los 3 autores materiales. Usted está hablando de Gastón Medina. De Gastón Medina, sí. Han caído los 3 autores materiales. ¿Están detenidos? Detenidos. Uno en Chile con coordinaciones, pero luego los otros 2, uno en Ica y otro en Puente Piedra. Y además el arma homicida... ¿Qué eran? También, ¿Criminales comunes y corrientes? Comunes y corrientes. Y el arma, que es lo elemental, se sacó de circulación. Y también el que fue asesinado en Guadalupe, Pacasmayo, el 6 de diciembre. Correcto, es el último, Juan Fernando Núñez. Así es, 5 días más tarde se logran capturar a los 2 asesinos materiales, quienes en moto cobardemente e insanamente lo asesinaron. Y estamos en pos de los autores mediatos, que la comunidad conoce como autores intelectuales. Pero vamos en paso. También asesinaron a un juez de paz. Sí. A un juez de paz en Chicama, también en Chicama. Y se han capturado a los autores. Tuvimos la oportunidad de llamar a la presidenta del Poder Judicial para darle la noticia, mostró su reconocimiento, y esto es un trabajo con el Ministerio de un niño Público. Que fue asesinado. Con siete niños. O sea, eso demuestra los niveles de violencia, Mónica. Sí, que bueno, eso no hay duda. Todos sabemos que estamos enfrentando los niveles de violencia. Y estamos atrás de los criminales, pero además un paso fundamental contra el autor mediato de todo esto, y van a haber sorpresas que vamos a saber informar a los medios de comunicación, porque esto merece una respuesta casi inmediata. Pero ¿sorpresas de qué naturaleza? Porque en realidad la gente ya no se quiere ver más sorprendida con la violencia que nos ha campeado en los últimos años. Estamos hablando, el 25 ha sido un año de incrementos de asesinatos en el rubro de los choferes, transporte público. Hemos visto cobradores, pasajeros, ¿no? La gente incluso ha salido en algunos casos con sus unidades y su chaleco antibala. Lo veo que usted está bien pertrechado, pero ellos han tenido que salir también a trabajar de esa manera. Entonces, la situación es grave y se ha ido incrementando. Varias veces he escuchado a miembros de la policía decir que esto no ha aumentado y que más bien ha habido un punto de quiebre. ¿En qué basa usted esa afirmación o en qué basa la afirmación de sus representados? Lo que sucede es que los seres humanos que pierden la vida tienen un nombre y tienen apellidos, tienen un lugar, una forma y circunstancias en que pierden la vida, unas características especiales, y eso está reflejado en un protocolo de necropsia. El protocolo de necropsia es el que permite contar a una persona como muerta, identificada o no, porque también puede quedar como NN, ¿correcto? Y algunos datos que nos ingresan al terreno un poco de la desinformación o doble mirada, doble input de tratamiento, son los datos del SINADEF. Y los datos del SINADEF, a los que se refirieron hace poco por acá también en este programa, en un especialista a quien respeto mucho, pero ya el mismo presidente de la República... El ingeniero Carvajal, hay que decirlo con su nombre, pero él se refiere a los asesinados, que es el 80% del total del universo, ¿no? Ha sido por proyectil de arma de fuego. Entonces, proyectil, arma de fuego, ¿está vinculado a la criminalidad o no? Con toda seguridad. Ajá. Pero también hay unas cifras en las cuales no concuerdan con estos fallecidos, asesinados, muertos, que tienen nombre, apellido y circunstancias. El SINADEF
el presidente de la República, José Gerí, y el ministro de Salud han dicho con absoluta claridad de que solamente registran los decesos rubricados por un médico. Y estos se deben a defunciones. Es un sistema nacional de defunciones. Pero que, no, que tiene un número, ¿no? Que todos los días se contabiliza. Sí, ¿es así o no? Sí, pero un número inexacto. Y no es un centro para registrar la criminalidad. Esto que se entienda bien. El SINADEF... Para usted, ¿cuál es la estadística que tiene de gente que ha muerto por la criminalidad en el año 25? La que manejamos los médicos legistas, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. ¿De cuántos estamos hablando? Estamos hablando de una cantidad en octubre 82, en noviembre 74 y en diciembre 54. Entonces, cuando nosotros entramos a este SINADEF, inclusive el número... La diferencia es enorme y en realidad... Es que califica por muertes violentas. También entran a contabilizar. Pero estamos hablando de balas, ¿no es cierto? Claro, pero las balas no es porque ahí entra una inexactitud, pero es cuestión de verificarlo nada más. Mira, hablan de muerte violenta y colocan como cifras los accidentes de trabajo, los accidentes de tránsito, los suicidios y un rubro que es ignorado porque no se puede establecer la causa, pero nuevamente si la máxima autoridad de salud, que es el ministro y el presidente dicen, no es un registro que evidencie o que lea, que trate la criminalidad, no habría por qué referirnos a ellos, siendo el Ministerio Público, entonces, la policía... Vayamos puntualmente al tema de los choferes, ¿no? Hasta la primera semana de noviembre de este año se registraron 56 homicidios de choferes en Lima. Una cosa que no se había visto antes. Es una situación a la que enfrentamos cada día y hemos visto todo el sector transporte en qué circunstancias se encuentra. Que como le digo, incluso en algunos casos han tenido que salir con chaleco antibala. Y lo escuchamos, ¿no?, a los representantes de la policía decir que efectivamente se está cumpliendo con poner a un policía en las unidades de transporte. Eso es humanamente imposible por la cantidad de policías que tenemos y por los recorridos que hay. No sé si me va a decir lo contrario, pero yo entiendo la verticalidad del anuncio, pero por el otro lado, eso no está ocurriendo. La gente que va en transporte, y no le digo en primera persona porque no lo hago, pero va en transporte público, no ve al policía dentro de la unidad de transporte. O sea, ahí hay una situación también que no condice con la circunstancia que vive la policía también, que tiene sus propias necesidades. Claro, pero nosotros somos muy optimistas y no podemos poner en primera línea las necesidades y las falencias porque si no, no avanzaríamos. Y nosotros somos un país pujante. Mire, hay un... ¿Cuál es su optimismo respecto al tema de la inseguridad? El optimismo radica en la moral alta que tiene un policía y que estamos mañana, tarde, noche y madrugada. Y cumplimos no solamente con este pasajero a bordo en la cual un policía o está uniformado u otro que está de civil. Pero la moral alta, ¿cómo, digamos, y me parece muy bien que tengan la moral alta? Después vamos a hablar de cuestiones que pasan en la institución. Por supuesto. Pero respecto a cómo se traduce la moral alta con los resultados, o sea, ¿dónde está? ¿La lectura de la gente no sirve, no vale? Desarrollaba el tema en que no es solamente el pasajero a bordo, sino en la seguridad perenne, en los terminales, en las rutas, en cada paradero importante, en el sobrevuelo de drones, en la inteligencia enquistada, en haber pasado de una defensiva a una ofensiva, en las detenciones que se han triplicado a raíz de este estado de emergencia, a la incautación y sacada de circulación de armas de fuego, a la intervención de 2.500 extranjeros y proclives al delito que han ingresado al país de manera irregular, o sea, de manera clandestina. Tenemos más de 4.000 en las cárceles, ¿no? ¿O 5.000? Tenemos 4.500. Empezaron unos cuantos y ahora son 4 o 5.000, eso lo sabemos. Imagínate con las deficiencias que siempre estamos haciendo recordar y que
Es bueno. Pero nadie tenemos ataca... 5.500 extranjeros. Tenemos 5.000. Eso hace que el Perú sea distinto. Tenemos 5.500 extranjeros en las cárceles, de los cuales 4.450 son criminales venezolanos, 800 del Tren de Aragua. Yo estoy de acuerdo. Somos el único país que tiene 12 dirigentes, o sea, cabecillas criminales insanos del Tren de Aragua en el Chayapalca. Eso es un ejemplo. Pero ahí se habla de 150 organizaciones criminales que trabajan criminalmente en el país. Es una pandemia que ha atacado a la región. ¿Estoy en lo cierto en la cantidad? Pero dígamelo usted. Habría que realizar nuevamente todas las organizaciones, porque recordemos que hay estrategias y estrategias. Pero por eso le pregunto, ¿cuántas, digamos, usted que es una persona que viene primero de DIRCOTE, luego de IRINCRI, ¿no? que trabaja inteligencia, que ha tenido cursos en el FBI, en la CIA, o sea, conoce perfectamente, porque conozco su recorrido, pero conoce perfectamente cuáles son las falencias y las capacidades que podemos tener. Y probablemente en los últimos años ha habido una repercusión mucho mayor de la criminalidad. Usted me dice, ¿cuántas organizaciones criminales ustedes tienen bajo la lupa? ¿No? Porque me ha hablado de los casi 5.000 o más de 5.000 que están en la cárcel, claro, que son extranjeros. Por supuesto. Me ha hablado de lo que se ha incrementado, a cuántos han detenido, a cuántos han desbaratado. Nadie le quite ese trabajo. Lo que queremos saber, a qué estamos enfrentados hoy. Y el próximo año, al gobierno que venga, ¿qué cosa se le va a entregar? Sí, es muy buena pregunta. Estamos al frente de una criminalidad organizada transnacional, megabandas transnacionales. La encabeza el Tren de Aragua, los gallegos, puros hermanos sicarios, pura AMPA seria, la Cota 905, Dinastía Alayón, DESA, pura AMPA. Todas estas organizaciones, ojo, no podemos también nosotros indicar que se han escindido del Tren de Aragua, porque es toda una ¿Y dónde se concentran? Sobre todo en la capital, que es una capital de más de 10 millones de personas. Donde están las plazas donde se produce la trata de personas a través de la explotación sexual, que es el delito más aberrante y sanguinario que entra contra la minería ilegal, ¿no? La dignidad de la persona, por supuesto. Porque al lado de los campamentos de minería ilegal hay toda una vorágine, una dinámica criminal donde están también Pero estos la minería servicios. ilegal también tiene vínculos con la política, también tiene vínculos con los políticos, tiene vínculos con las organizaciones criminales. Y se asestan duros golpes contra la minería ilegal, se asestan duros golpes contra las organizaciones. Ayer nomás se agarró una organización de mexicanos, de extorsionadores. La semana pasada... Entonces, todos son extranjeros, o sea, no hay organizaciones criminales peruanas. Por supuesto que también. El Clan del Norte, que se capturó la semana pasada, y la primera fase del Clan del Norte, que fue presentada por el presidente de la República en Santa Anita, José Gerí, ahí hubieron 7 detenidos, y en esta vez, hace una semana, 4, 2 venezolanos, un colombiano y un peruano. Armas de fuego, pero lo más importante que acá está la crudeza y la violencia manifiesta, porque se graban los atentados contra y lo vemos claramente. No se muestra, porque evidentemente no se puede mostrar. Por la susceptibilidad de las personas, pero acá están. Cómo se graban con las armas, con las granadas. La crueldad ha crecido, de eso no hay ninguna duda. Hoy día Jaime de Altaus ha escrito un artículo importante de la trazabilidad a modo de las leyes estas que se llaman pro crimen, y que él sale diciendo anticrimen, y que ha permitido desarticular las organizaciones como la del Monstruo, como la de Lucano. Digamos, se ha flexibilizado algunas iniciativas que tiene que ver con allanamientos, tiene que ver con detenciones, y eso ha generado levantar más de una ceja. Pero usted me hablaba de la moral de la policía, y yo le entiendo. En la primera semana de diciembre se ha ejecutado un pase al retiro de 1.456 miembros de la policía, de los cuales, y eso es lo preocupante, ¿no?, un tercio, 570, enfrentan acusaciones vinculadas a actos de corrupción. Esa es una sensación que se vincula a la desconfianza que la gente tiene. Y probablemente con razón, porque habrá muchos policías, digamos, con buenas intenciones, pero tenemos un problema transversal que también se vincula y está, digamos, dentro de la Policía Nacional. ¿Qué nos garantiza que eso cambie?
¿Qué acciones claras, precisas? El vaso medio vacío y medio lleno. ¿Por qué digo que la moral está alta? La moral está alta porque sostenemos, afirmamos y practicamos que nosotros mismos somos los que investigamos, hacemos inteligencia, detectamos a aquellos que nunca debieron llamarse policía y que han ingresado a la institución y cruzan la línea bien impresionante, ¿eh? Y los capturamos, Mónica, y si esa cantidad tiene que irse a la cárcel... Bueno, pero no, simplemente han pasado al retiro, pasarán por un proceso judicial, evidentemente. No, pero con prisión preventiva. Y no tienen derecho a la defensa que sí vamos a otorgar para aquel policía que en uso del cumplimiento de sus funciones haga uso gradual de la fuerza con su arma de fuego. Pero lo tiene, ¿no? O sea, tiene ese derecho, tiene la prerrogativa de la fuerza, según la Constitución. Por supuesto, estoy haciendo el parangón de estos malos policías que cometen delitos y que se encuentran en las cárceles, que no gozan de un solo minuto de asesoría de defensas técnicas por parte de la Policía Nacional. Pero hemos visto que se han repuesto malos policías también. Y hay abogados especializados en colocar nuevamente en sus puestos a los malos policías. Eso también lo sabemos, general. Hay decisiones judiciales que nosotros, cuando recibimos las resoluciones y además la parte considerativa y la parte resolutiva, lo que queda es cumplir luego de haber agotado todas las impugnaciones dadas y habidas por parte de la Procuraduría en defensa de los intereses del Estado. ¿Qué plan está llevándose a cabo al interior de la policía? Desde el año 21 hemos escuchado hablar del plan Mariano Santos. Luego, el señor Salguana, cuando fue presidente del Congreso, presentó una iniciativa para declarar en emergencia a la policía. Ahora se ha aprobado facultades para tener una mejor posibilidad para la policía. Entonces, y se ha hablado del plan Bratton también, que es un plan que se puso en discusión, en debate, hace mucho tiempo con el alcalde Andrade. El presidente de Transición, Gerí, ha hablado de este plan. Entonces, facultades, el plan Bratton, es decir, los planes que estaban preparados. ¿Qué está pasando dentro de la policía para mejorarla? Por un lado, no solamente en la actividad misma, que ya no hayan más policías que reciban coima, que no hayan policías que te siembren cualquier cosa y finalmente te metan a la cárcel, porque eso también sucede. Y por otro lado, que haya mejores resultados en el trabajo de la policía, con mejores instrumentos, con mejores armas, con mejores pertrechos. Claro, mayor tecnología. Y más plata, pues, pero para eso necesitamos que se limpie lo que no está funcionando bien. Entonces, ¿qué se está ejecutando en ese sentido? Sí. Empiezo por lo último, que hace 2 semanas el mismo ministro del Interior, Tiburcio Orbeso, con el alto mando de la policía, anunciamos tolerancia cero a la corrupción al interior de la institución, y presentamos cifras de las que acabas de indicar, muy bien informada, respecto a estas medidas drásticas, pero además algunas normas para que hacen más céleres y más proactivas cuando se trata de una infracción muy grave, que independientemente del tratamiento penal, en el ámbito penal, acá en la institución, en el menor tiempo posible, estén expectorados de ella. Eso por un lado. Respecto al plan, nosotros efectivamente tenemos un plan estratégico de capacidades Mariano Santos Mateos al 2030, que tenía o que tiene ejes como nuestra gente, nuestra tecnología, nuestro equipamiento. ¿Pero se está ejecutando o se dejó ahí en el aire? Es un plan que tiene una mirada. Hoy día tenemos un plan Perú Seguro, y el presidente de la República hace todos los esfuerzos multisectoriales también para un nuevo plan nacional de seguridad ciudadana, que con seguridad en enero debe estar él haciendo la presentación de manera oficial. ¿Cuál es la diferencia? Porque la verdad que desde que yo tengo memoria, y probablemente usted tenga de policía lo que yo tengo de periodista, se han cambiado un montón de nombres a los planes, se han generado un montón de estrategias, pero resultados contundentes hemos tenido pocos. ¿Qué nos garantizaría que hoy sí haya un resultado contundente? Esa es mi pregunta de fondo.
La misma concepción que ya hemos escuchado de palabras del propio presidente cuando indica que necesita un plan sumamente operativo, proactivo, con medidas, con metas, con objetivos estratégicos a corto y a mediano plazo que se vean plasmados. Quiere decir que si se necesita una infraestructura de 100, se tenga en 100 en 3 meses. Si se necesita un equipamiento, una logística de tantos patrulleros y de tantos chalecos antibala, también. Hay 40% de vehículos patrulleros que no funcionan, que están inoperativos. Claro, y necesitan un tratamiento, o se reviven o se pérdida total. Esa es, digamos, la teoría. O sea, lo que le estoy preguntando es, en realidad el presidente de transición tiene hasta julio. Claro. O sea, es rapidito nomás. Él puede decir lo que quiera, pero finalmente la ejecución es lo que va a mandar. Pero todo este planeamiento, recordemos que ha indicado él que va a ser el gran legado de este gobierno de transición y reconciliación, y que espera que el gobierno que venga siga la misma línea en el sentido de la evaluación que tengan. Pero eso es una esperanza, digamos. Pero materialmente acabamos de recibir una cantidad importante de patrulleros. Después de 37 años recibimos 3.700 ¿Cuántos fusiles. patrulleros? Hemos recibido 385 patrulleros. ¿Ya se distribuyeron o todavía? Ya se distribuyeron, otra cantidad, una 60 ambulancias a nivel nacional. ¿Cuáles las ambulancias, las que estaban paralizadas y que no se habían distribuido? Sí. 3 días después se distribuyeron. Es que a veces necesitamos un Estado ágil, y esa fue una decisión presidencial que en el menor tiempo posible, que pudo ser el martes. Hay que decirle que la denuncia salió acá y 3 días después de la denuncia se ejecutó la salida de esas ambulancias. Es que tienen algunos pasos, los procedimientos que a veces cuando se piden, por decir... ¿Por qué asistimos nosotros a esto de que presentamos un informe para lograr unas medidas limitativas de derecho, como son detenciones preliminares, con allanamientos, con desherraje de inmuebles, para incautar efectos directos e indirectos del delito? Y entonces le presentamos al fiscal que acompaña, y puede demorar 1 mes como 2 meses. Y lo pasa al juez, y también... Usted me lo pregunta a mí, si vivimos en un Estado que está más lento que una tortuga. Es que con el paquete complementario y con las facultades, con esta ley que ha dado el Congreso, que le otorga facultades legislativas al Ejecutivo para legislar... Le voy a hacer una pregunta bien concreta, general. Me imagino que tienen alguna proyección. De acá a julio, ¿en qué porcentaje, según lo que usted me ha informado, debe disminuir el impacto del sicariato, la extorsión y el crimen en nuestro país? En un porcentaje de proyección. No le voy a pedir cifras exactas, por supuesto. Eso sería una locura. Sí. El INEI, órgano oficial de información nacional, de estadística e información, ¿cierto?, ha indicado en este año que ha habido un 0,9 de disminución en la percepción. ¿En la percepción o en la realidad? En la percepción, bueno. Ok. Es que son dos cosas distintas. Son varios espacios entonces. La realidad, lo que está en el papel, lo que comenta. Hoy en día... yo la percepción le tengo, digamos, se lo puedo discutir porque la gente dice una cosa distinta. Y un 1,3 en la victimización, lo dice el INEI. Entonces vamos a disminuir. Si sostenemos esta actitud, esta proactividad, yo considero que 3 puntos en cada una de estas variables que son sumamente... A julio, que son sumamente importantes. Bueno, eso está perfecto, es concreto. Tenemos preguntas finales. Hace 2 años y 2 meses el señor Cerrón está prófugo. Yo se lo he preguntado a usted, se lo pregunté a su antecesor, el señor Sanabria. Todos me dijeron que estaban, digamos, trabajando en la captura. El propio presidente está exigiéndole a la policía la captura de Cerrón y dice que tienen que hacer su trabajo. ¿Quién no está haciendo su trabajo? Nosotros estamos haciendo ese trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué, digamos, tiene tanta suerte él a diferencia de otros? No, nosotros estamos haciendo ese trabajo con equipos especiales y esperamos dar la noticia sobre la captura de Vladimir Cerrón Rojas. ¿Usted nos puede asegurar que no está en Cuba? Nunca se puede asegurar ni descartar alguna situación, alguna variable. Entonces, antes del fin de año tenemos noticia, usted dice.
Nosotros trabajamos, puede ser mañana mismo al amanecer. Nosotros trabajamos con ahínco, con dedicación y con la reserva del caso. Pero no me dejará mentir que la percepción es que este señor o es muy hábil y todos los demás, digamos, no logran ubicarlo, o estamos en una circunstancia que alguien lo está ayudando, ¿no? Hemos capturado a un asesino después de 14 años. Hemos capturado a un violador después de 11 años que burló a la justicia. El primer error va a ser el último. Y los errores son involuntarios. Pero se ponen del lado del bien. Sí, señora. Bueno. Sí, Mónica. Y finalmente, ¿es cierto que el presidente Geri ha pedido que el ahora general Reboredo sea jefe de Irinqui? ¿Se lo ha pedido usted, al comando, a la policía? Nosotros tenemos una evaluación de la trayectoria, del expertise, de la capacitación, de la especialización y finalmente de las habilidades como destrezas de cada oficial. Si nosotros evaluamos y consideramos que el general Reboredo... ¿Pero lo ha pedido el presidente o no lo ha pedido? Si reúne las condiciones, nosotros no me está contestando. Es que hacemos la propuesta nosotros. Ah, ¿ustedes? Claro, hacemos, o sea, no ha habido un pedido del presidente. No. O sea, seguramente en algún momento, y al ministro, o no lo sé, pero personalmente no. El ministro no le ha dicho nada, absolutamente. No, eso es una decisión que ustedes van a tomar. Porque estamos justamente con el alto mando viendo los cuadros, los señores generales, para que ocupen Tumbes, como La Libertad, como Tacna, como Arequipa, con todos los problemas que cada región tiene. Y a propósito de la Libertad, que es una de las regiones con mayores problemas, ha pasado al retiro el jefe de la Libertad, es el general Llerena. ¿Por esa razón, por incapacidad? Asesinaron al juez. No, sí, me queda claro, por eso le digo. Él capturó. Ya, entonces... Asesinaron al periodista que ha hecho mención y capturó a los actores. O sea, ha pasado el retiro por otra circunstancia. La renovación de cuadro, como el comunicado que hemos emitido el día de hoy lo dice, él corresponde a la promoción 1987, pero acá hay algo peculiar. Ajá. Carlos Llerena es un buen oficial y conversamos con él antes de ayer a razón de las investigaciones de los sucesos de Chicama. Y decía, acá estoy, mi general, en primera línea, en Sausal, y trabajaré, como usted siempre nos dice, hasta el último minuto, que yo sé que ya quedan pocos, y me voy con la frente en alto. Yo le digo, te felicito por tu moral y por todo lo que has hecho para el país. No es un demérito pasar al retiro por renovación, al contrario, va a haber una ceremonia. ¿Así? Bueno, le deseamos feliz Navidad a usted y a toda la institución policial. Necesitamos una policía, necesitamos un país decente, necesitamos una policía transparente, necesitamos más seguridad. Y ese va a ser nuestro compromiso, Mónica, créelo, y también te deseamos una muy feliz Navidad. Yo lo que hago, soy interlocutora de la percepción de la gente. Y por eso es que muchas veces probablemente decimos cosas que a las autoridades no les gusta. Para eso estamos. Porque es justamente para advertir lo que viene a ocurrir. Y ese es nuestro trabajo. Esta es la entrevista 25, creo que a lo largo de mi vida he tenido la grata oportunidad y el honor. Seguramente, como le digo, tiene usted de policía como yo de periodista. Muy amable. Muchísimas gracias, general. Mónica. Felices fiestas y a la institución también.